La mansión de los Montero se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Sus paredes blancas resplandecían bajo el sol de la tarde, mientras el personal de servicio se apresuraba con los preparativos finales para la gala de esa noche. María Fernández de Montero observaba desde la ventana de su habitación, contemplando el jardín transformado en un elegante escenario para la cena más importante del año empresarial de su esposo. A sus 32 años, María había aprendido a navegar el complejo mundo de la alta sociedad mexicana. Originaria de Oaxaca, había conocido a Juan Montero durante sus estudios de arte en la UNAM. Él, heredero de Corporativo Montero, una de las constructoras más poderosas del país, la había deslumbrado con su carisma y ambición. 12 años después, ese brillo inicial se había transformado en una fría distancia, marcada por desaires constantes y una creciente indiferencia. El reflejo de María en el espejo mostraba a una mujer elegante en su vestido color vino, con el cabello negro recogido en un moño bajo. Sus ojos, del color del café oaxaqueño, reflejaban una dignidad que los años junto a Juan no habían logrado quebrantar. Se aplicó un último toque de labial cuando la puerta se abrió sin previo aviso. «¿Aún no estás lista?» No era una pregunta. Juan entró con la confianza de quien posee todo lo que ve. A los 40 años, su figura alta y esbelta se complementaba con un traje hecho a medida que resaltaba su porte aristocrático. «Necesito hablar contigo sobre esta noche». María se giró lentamente. «Estoy lista desde hace media hora». «No me refiero a eso». Juan cerró la puerta tras de sí. «Esta noche viene Alejandro Vega». El nombre cayó como una piedra en el estómago de María. Alejandro Vega, propietario del conglomerado financiero más importante de Latinoamérica y nuevo socio potencial de Corporativo Montero. Juan llevaba meses obsesionado con cerrar ese trato. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», preguntó ella, aunque intuía que no le gustaría la respuesta. Juan sonrió, ese gesto que siempre precedía a sus peores ideas. «Vega es tradicional. Valora a las mujeres que conocen su lugar. Ha preguntado específicamente por ti». María mantuvo la compostura. «Estaré a tu lado como siempre, Juan». «No», la interrumpió él, acercándose al armario para sacar una caja que María no había visto antes. «Esta noche no serás mi esposa ante los invitados». Abrió la caja revelando un uniforme de mesera, falda negra, blusa blanca, delantal. «Serás parte del personal de servicio». El silencio que siguió fue tan denso que María podía escuchar los latidos de su propio corazón. ¿Es una broma? Vega quiere ver humildad en mi hogar. Quiere saber que mantengo cierto orden. Juan colocó el uniforme sobre la cama. «Es un pequeño sacrificio por nuestro futuro. Nuestro futuro o el tuyo». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. La sonrisa de Juan desapareció. «No lo entiendes, ¿verdad? Sin este trato el corporativo podría colapsar. Tengo inversiones comprometidas, préstamos que deben pagarse». Se acercó hasta casi rozar su rostro. «¿Crees que tu vida de lujo se sostiene sola? Todo esto», hizo un gesto abarcando la habitación, «depende de que yo mantenga felices a hombres como Vega». María observó el uniforme, sintiendo cómo la humillación y la rabia se mezclaban en su interior. «¿Y si me niego?». Juan la miró con una frialdad que le resultó familiar. «Entonces, tal vez sea momento de recordarte lo que firmaste en nuestro acuerdo prenupcial. Si me dejas, te vas sin nada». Se dirigió hacia la puerta. «Los invitados llegarán en una hora. El personal de cocina te esperará para las instrucciones». Cuando la puerta se cerró, María se permitió un momento de debilidad. Sus manos temblaban. 12 años de matrimonio reducidos a esto, ser tratada como una empleada para impresionar a un socio. Se acercó a la ventana y vio los autos de lujo comenzando a llegar, entre ellos una elegante camioneta negra con vidrios polarizados que, supuso, debía pertenecer al famoso Alejandro Vega. Respiró profundamente. Si Juan quería humillarla, tendría que hacerlo mejor, porque si había algo que María había aprendido en su vida, era a convertir las desventajas en oportunidades. Y esta noche, mientras servía copas y bandejas, tendría acceso a conversaciones que normalmente no escucharía. Se quitó los aretes de diamantes, guardó el vestido de diseñador y se puso el uniforme negro y blanco. Frente al espejo, se soltó el cabello dejándolo caer sobre sus hombros
y se limpió el maquillaje hasta dejar solo un leve toque en los labios. «Si quieres que sea mesera, Juan», murmuró para sí misma mientras se ajustaba el delantal, «entonces seré la mejor mesera que esta casa haya visto». La luz dorada de las lámparas de cristal bañaba el salón principal de la mansión Montero. Los invitados, la élite empresarial y política de México, circulaban entre copas de champán y conversaciones estudiadamente casuales sobre inversiones millonarias. El tintineo de la vajilla importada de Europa se mezclaba con el suave fondo musical interpretado por un cuarteto de cuerdas. María se movía entre las mesas con la gracia natural que la caracterizaba. En las últimas 2 horas había servido bebidas, retirado platos y soportado miradas de curiosidad de quienes la reconocían como la esposa de Juan. Algunos la miraban con lástima mal disimulada. Otros, especialmente mujeres de la alta sociedad, que nunca la habían aceptado completamente, con mal disimulado placer ante su aparente caída. Desde su posición privilegiada entre las sombras del servicio, María había captado fragmentos de conversaciones que normalmente no escucharía. Referencias a permisos gubernamentales obtenidos por la vía rápida, menciones a cuentas en paraísos fiscales, nombres de funcionarios públicos asociados a sobornos. El imperio de Juan, comprendió, se sostenía sobre cimientos más frágiles y oscuros de lo que imaginaba. «Señorita, necesito otra copa». María se giró para encontrarse con un hombre de unos 50 años, complexión robusta y ojos oscuros y penetrantes que la estudiaban con interés. No necesitaba presentación. Alejandro Vega, el invitado de honor. «Por supuesto, señor», respondió ella, tomando su copa vacía. «¿Prefiere seguir con champán o desea probar el mezcal reserva especial de la casa?» Vega levantó una ceja, sorprendido por la sugerencia. «¿Conoces de mezcales?» «Soy de Oaxaca», respondió María con sencillez, como si eso lo explicara todo. Una sonrisa genuina apareció en el rostro del empresario. «Mezcal, entonces. Hace tiempo que no pruebo uno auténtico». María asintió y se dirigió hacia la barra. Desde allí, observó a Juan conversando animadamente con un grupo de políticos, lanzando ocasionales miradas en su dirección para asegurarse de que cumplía con su papel. Nunca la miraba directamente. Era como si quisiera mantener la ficción de que ella era realmente parte del personal. Regresó con una copa de mezcal artesanal que había seleccionado personalmente de la cava. Vega la recibió con curiosidad. «Espadín añejado en barrica de roble», explicó ella. «Notará notas de vainilla y un final ahumado persistente». Vega dio un sorbo y sus ojos se iluminaron con apreciación. «Extraordinario. ¿Dónde aprendiste tanto sobre mezcales?» «Mi abuelo era maestro mezcalero», respondió María, permitiéndose un atisbo de orgullo. «Me enseñó a apreciar la tradición antes de que se convirtiera en moda entre los extranjeros». «Interesante». Vega la estudiaba con una intensidad desconcertante. «No pareces convencional para este trabajo». María mantuvo su expresión neutra. «¿A qué se refiere, señor?» «Tienes la postura de alguien educado en las mejores escuelas y hablas como quien ha viajado». Vega dio otro sorbo, y ese anillo de matrimonio sugiere una historia compleja. María instintivamente tocó el anillo que había olvidado quitarse. Antes de que pudiera responder, Juan apareció a su lado, colocando una mano posesiva sobre su hombro. «Veo que has conocido a María, nuestro pequeño tesoro oaxaqueño», dijo con una sonrisa tensa. «Espero que esté atendiendo bien tus necesidades, Alejandro». La mirada de Vega pasó de Juan a María, y algo cambió en sus ojos. Comprensión. «Excepcional servicio, Juan, extraordinario». «María, ¿por qué no traes la botella de mezcal para mi invitado?», ordenó Juan, su tono falsamente cordial, apenas ocultando una advertencia. Cuando María regresó con la botella, encontró a los 2 hombres enfrascados en una conversación sobre los terrenos del nuevo desarrollo turístico en la costa de Quintana Roo. «El problema son los permisos ambientales», decía Juan, bajando la voz. «Pero tengo contactos en la secretaría que pueden agilizar el proceso». «¿A qué costo?», preguntó Vega, aceptando que María rellenara su copa. «Digamos que un 20% adicional sobre el presupuesto oficial». Juan sonrió. «Dinero que, por supuesto, nunca aparecerá en los libros contables». María sirvió el mezcal con precisión,
pero sus manos temblaron ligeramente al escuchar la confesión tan descarada de corrupción. Vega lo notó. Y supongo que tienes la infraestructura para manejar esos fondos extraoficiales, comentó Vega, sin quitar los ojos de María. Por supuesto, tenemos estructuras corporativas en Panamá y las Islas Caimán, completamente indetectables. Juan hablaba con la confianza de quien ha operado así durante años. De hecho, parte de lo que necesito de ti es ayuda para mover ciertos fondos a través de tus bancos en Europa. Vega asintió lentamente. Interesante propuesta. Luego, dirigiéndose a María. ¿Qué opinas tú del mezcal como inversión internacional, María? ¿Crees que tiene futuro en mercados europeos? La pregunta, tan directa y profesional, tomó por sorpresa tanto a María como a Juan. Antes de que éste pudiera intervenir, ella respondió: el mezcal auténtico requiere respeto por la tierra y las tradiciones. Cualquier inversión que ignore eso terminará produciendo solo una imitación vacía. Sus ojos se encontraron con los de Vega. Como muchas cosas en la vida, señor Vega, lo auténtico no se puede falsificar. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Juan la fulminó con la mirada, mientras Vega la observaba con renovado interés. Fascinante perspectiva, dijo finalmente Vega. Me gustaría escuchar más sobre eso, pero quizás en otro momento. Se volvió hacia Juan. Tu esposa tiene una visión muy clara del valor de la autenticidad. Deberías escucharla más a menudo. El rostro de Juan se tensó en una sonrisa forzada. María siempre ha tenido opiniones pintorescas. Si me disculpas, Alejandro, debo atender a otros invitados. María, asegúrate de que nuestro invitado de honor tenga todo lo que necesita. Cuando Juan se alejó, Vega se inclinó ligeramente hacia María. ¿Siempre te trata así? María mantuvo su expresión profesional. No sé a qué se refiere, señor. Me refiero a obligarte a servir en tu propia casa, mientras él presume de sus esquemas de corrupción. Vega tomó un sorbo de mezcal. ¿Sabes? Tengo una regla. Nunca hago negocios con hombres que no respetan a sus esposas. Suelen ser los mismos que no respetan los contratos. María lo miró directamente por primera vez. Entonces quizás debería reconsiderar su asociación con Corporativo Montero. Quizás, concedió Vega dejando su copa sobre la bandeja que ella sostenía. O quizás debería buscar mejores socios dentro de la misma empresa. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó junto a la copa. Mi número personal, por si alguna vez necesitas hablar de mezcal. Antes de que María pudiera responder, Vega se alejó para unirse a otro grupo de invitados, dejándola con una tarjeta que parecía quemar entre sus dedos y una idea peligrosa formándose en su mente. La madrugada se extendía silenciosa sobre la Ciudad de México cuando los últimos invitados abandonaron la mansión Montero. María, agotada física y emocionalmente, recogía copas abandonadas en el jardín mientras el resto del personal comenzaba a desmontar las mesas. La tarjeta de Alejandro Vega permanecía oculta en el bolsillo de su delantal, como un secreto que podía cambiar el rumbo de su vida. Juan apareció en la terraza, aflojándose la corbata. Su rostro mostraba la satisfacción de quien ha cerrado un buen trato. «Puedes dejarlo», ordenó a María. «El personal se encargará». Ella depositó las copas en una bandeja cercana y se irguió, sintiendo cada músculo protestar tras horas de servicio. «¿Conseguiste lo que querías?» «Vega está interesado, muy interesado». Juan sonrió, sirviéndose un whisky del carrito de licores. «Aunque parecía bastante distraído contigo. ¿Qué tanto hablaron?» «Nada importante. Quería saber sobre mezcales». Juan dio un sorbo a su bebida, estudiándola con suspicacia. «¿Sabes? Por un momento pensé que habías arruinado todo con tu comentario sobre la autenticidad». Imitó su tono con burla. Pero resultó ser exactamente lo que Vega quería escuchar. El viejo tiene debilidad por las mujeres con carácter. María sintió una oleada de náuseas. ¿Me humillaste deliberadamente para impresionarlo? ¿Funcionó o no? Juan se encogió de hombros. Vega me llamará mañana para concretar detalles. Parece que mis pequeños problemas de liquidez pronto serán cosa del pasado. ¿Pequeños problemas? María se acercó al carrito y se sirvió también un whisky, ignorando la mirada sorprendida de Juan. Te escuché hablar de estructuras en Panamá, de sobornos a funcionarios. Eso va más allá de pequeños problemas. La sonrisa de Juan se congeló. ¿Me estabas espiando? No era necesario.
Hablabas lo suficientemente alto para que cualquiera pudiera oírte. Dio un sorbo a su bebida, sintiendo el calor del alcohol expandirse por su garganta. ¿En qué te has convertido, Juan? ¿Cuándo el ambicioso estudiante de economía que conocí se transformó en esto? No seas dramática, María. Así funciona el mundo real. Juan dejó su vaso con un golpe seco. ¿Crees que esta casa, tus joyas, tus viajes a Europa se pagan con honestidad? Despierta. El México de los justos y honestos no existe. Entonces me has mentido durante años. María sintió una extraña calma, como si por fin viera con claridad. Cada vez que pregunté por el negocio, cada vez que me aseguraste que todo estaba en orden, te dije lo que necesitabas saber. Juan se acercó, intimidante. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Denunciarme? ¿A quién? ¿A la policía que tengo en nómina? ¿A los funcionarios que me deben favores? María sostuvo su mirada. No, voy a divorciarme de ti. La risa de Juan resonó en la terraza vacía. ¿Con qué dinero, María? El acuerdo prenupcial es muy claro. Si me dejas, te vas sin nada. Tu familia en Oaxaca apenas sobrevive con el negocio de artesanías. ¿Volverás a vender rebozos a los turistas? Las palabras golpearon a María como bofetadas, pero se mantuvo firme. Encontraré la manera. Siempre tan idealista. Juan negó con la cabeza, como si lamentara su ingenuidad. Mañana olvidarás todo esto, volverás a ser mi esposa perfecta y seguiremos como siempre. Se acercó y le acarició la mejilla con una ternura que resultaba obscena tras lo ocurrido. Duerme en la habitación de invitados esta noche. No quiero discutir más. Cuando Juan desapareció en el interior de la casa, María permaneció en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. 12 años de su vida dedicados a un hombre que la veía como un accesorio, como una posesión más. La rabia se mezclaba con la determinación mientras sacaba la tarjeta de Vega de su bolsillo. En ese momento su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Impresionante actuación esta noche. Si estás interesada en conocer más sobre los negocios de tu esposo, te espero mañana a las 10 en el Café Tacuba. No le digas a nadie. Auve. María contempló el mensaje, consciente de que estaba al borde de un precipicio. Responder significaba traicionar a Juan, pero también podría ser su única salida de una vida que ahora veía claramente como una jaula dorada. Con dedos temblorosos respondió: «Estaré allí». A la mañana siguiente, Juan salió temprano para reunirse con su equipo legal antes de la llamada con Vega. María esperó a que se marchara y luego se vistió con sencillez. Jeans, blusa blanca y un rebozo tradicional oaxaqueño que rara vez usaba en la ciudad. Tomó un taxi hasta el centro histórico, donde el Café Tacuba, con sus más de 100 años de historia, servía como discreto punto de encuentro para políticos y empresarios. Alejandro Vega ya estaba allí, en una mesa apartada, vestido con una sencillez que contrastaba con su fortuna. Ante él, un expediente y 2 tazas de café humeante. «Gracias por venir», dijo, poniéndose de pie brevemente cuando ella se sentó. «Imagino que tienes preguntas. ¿Por qué me citó aquí? ¿Qué quiere de mí?» María fue directa, sin protocolos. Vega sonrió. «Directo al punto. Me gusta eso». Empujó el expediente hacia ella. «Antes de responder, quiero que veas esto». María abrió la carpeta y se encontró con documentos financieros, fotografías de Juan con funcionarios, copias de transferencias a cuentas en el extranjero, propiedades a nombre de empresas fantasma, todo un imperio construido sobre corrupción y engaños. «¿Cómo obtuvo esto?», preguntó sintiendo que le faltaba el aire. «Tengo mis recursos». Vega tomó un sorbo de café. «Tu esposo cree que soy un potencial socio, pero en realidad llevo meses investigándolo. ¿Es usted de Hacienda? ¿Fiscalía?» Vega rió suavemente. «Nada tan oficial. Digamos que tengo intereses que Juan ha afectado con sus prácticas deshonestas. Pequeños empresarios, comunidades desplazadas por sus desarrollos, inversionistas estafados». Hizo una pausa. «Tu esposo ha construido un castillo de naipes, María, y está a punto de caer». María cerró el expediente, sintiendo el peso de la revelación. «¿Y yo qué papel juego en todo esto? Necesito a alguien desde dentro». Vega la miró con intensidad. «Alguien que pueda acceder a su oficina, a su computadora, a documentos que aún no he podido conseguir. Me está pidiendo que traicione a mi esposo». No era una pregunta. «Te estoy ofreciendo una salida». Vega se inclinó hacia adelante.
Sé lo del acuerdo prenupcial, sé que te tiene atrapada, pero si me ayudas, puedo garantizarte protección financiera y legal cuando todo explote. María sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. La propuesta de Vega era una trampa, pero también una oportunidad. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No lo sabes. Vega fue honesto. Pero pregúntate, ¿confías en Juan, en el hombre que te obligó a servir mesas en tu propia casa para impresionarme? El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido del teléfono de Vega. Lo revisó brevemente. Debo irme. Tu esposo me llamará en una hora para concretar nuestra asociación. Se puso de pie, dejando dinero para el café. Tienes 24 horas para decidir, María. Mañana a esta misma hora, si decides ayudarme, trae una copia de los documentos en su caja fuerte. Sabes la combinación, ¿verdad? María asintió mecánicamente. Por supuesto que la sabía. La fecha de fundación del Corporativo Montero. Piénsalo bien, añadió Vega antes de marcharse. Esta podría ser la única oportunidad que tengas de recuperar tu libertad. Cuando se quedó sola, María contempló el expediente, las pruebas de la doble vida de Juan, y sintió cómo una resolución fría se formaba en su interior. Había venido buscando respuestas y había encontrado mucho más. Una encrucijada que definiría el resto de su vida. La tarde caía sobre la Ciudad de México, mientras María regresaba a la mansión, el expediente de Vega oculto en su bolso. La casa estaba inusualmente silenciosa, el personal había sido enviado a casa temprano, algo que Juan solo hacía cuando quería privacidad absoluta. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles y con una expresión que María nunca había visto: pánico. Al verla entrar, intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. ¿Qué ocurre?, preguntó ella dejando su bolso sobre un sillón, cuidando que el expediente quedara oculto. Nada que deba preocuparte. Juan apuró su whisky y se sirvió otro inmediatamente. ¿Dónde estabas? Te he llamado varias veces. Fui al centro a caminar. María se acercó al escritorio, notando los documentos esparcidos. Estados de cuenta, notificaciones bancarias, correos impresos. Parece más que nada. Juan la miró con sospecha. ¿Desde cuándo te interesa mi trabajo? Desde que me obligaste a servir copas mientras presumías de tus negocios turbios. María sostuvo su mirada. Desde que descubrí que nuestro matrimonio es solo una fachada más en tu elaborada mentira. El rostro de Juan se endureció. No sé de qué hablas. Lo sabes perfectamente. María tomó uno de los documentos del escritorio. Una notificación de congelación de cuentas. Parece que tus problemas son más graves de lo que admitiste. Juan le arrebató el papel. Esto es temporal. Un malentendido con Hacienda. ¿Un malentendido? María negó con la cabeza. También es un malentendido que tengas propiedades en Acapulco y Los Cabos a nombre de empresas fantasma, o que hayas sobornado a medio gabinete para conseguir contratos gubernamentales. El vaso de whisky se estrelló contra la pared, fragmentándose en 1000 pedazos. Juan se levantó amenazante. ¿Quién te ha estado hablando? ¿Qué sabes exactamente? María no retrocedió. Lo suficiente para entender que estás acabado, Juan. Vega no es tu salvador, es quien va a hundirte. ¿Vega? Juan palideció. ¿Has hablado con él? ¿Cuándo? Esta mañana. Juan se pasó las manos por el rostro, como intentando despertar de una pesadilla. ¿Qué te dijo? ¿Qué quiere? La verdad. Me mostró pruebas de todo lo que has hecho. María mantuvo la calma, aunque su corazón latía desbocado. Me pidió que le ayudara a conseguir más documentos. Los de tu caja fuerte. Ese hijo de... Juan se interrumpió, procesando la información. Luego, sorprendentemente, comenzó a reír. Una risa amarga, casi histérica. Por supuesto, debí verlo venir, el gran Alejandro Vega, el empresario intachable, usando a mi propia esposa contra mí. No me está usando, me está ofreciendo una salida. ¿Una salida? Juan se acercó hasta quedar frente a ella. ¿Y crees que te dejará ir así, sin más, después de que le entregues lo que quiere? Eres más ingenua de lo que pensaba. Algo en su tono hizo dudar a María. ¿Qué quieres decir? Juan regresó al escritorio y sacó una tableta. Tras buscar algo, se la entregó. En la pantalla aparecía una noticia de hacía 3 años. Exempleada de Grupo Vega encontrada muerta tras amenazar con revelar documentos comprometedores. Vega no es mejor que yo, María. Solo es más cuidadoso.
Juan la miró con una extraña mezcla de rabia y preocupación. Si te involucras con él, no saldrás bien parada. María dejó la tableta, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Podría estar mintiendo. Esto podría ser otra manipulación tuya. Piénsalo. ¿Por qué Vega, uno de los hombres más poderosos del país, se tomaría la molestia de ayudar a la esposa de un empresario en problemas? ¿Por altruismo? Juan negó con la cabeza. Te está usando como usó a esa pobre mujer, y cuando ya no le seas útil, el silencio completó la frase mejor que cualquier palabra. María sintió un escalofrío. ¿Y si Juan tenía razón? ¿Y si había saltado de una trampa a otra? ¿Qué hay en la caja fuerte que tanto le interesa?, preguntó finalmente. Juan dudó, pero su situación desesperada lo empujó a la sinceridad. Pruebas, no solo contra mí, sino contra media docena de los empresarios más poderosos del país, incluido el propio Vega. ¿Vega? María frunció el ceño, confundida. ¿Por qué crees que estaba tan interesado en asociarse conmigo a pesar de mis prácticas cuestionables? Juan sonrió sin humor. Porque él hace lo mismo, pero a mayor escala. La diferencia es que yo guardo evidencia como seguro. María se dejó caer en un sillón, intentando procesar toda la información. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no antes, cuando aún confiaba en ti? Porque nunca pensé que llegaríamos a este punto. Juan parecía repentinamente agotado. Pensé que podía protegerte manteniéndote al margen. Fue un error entre muchos. María lo miró, viendo por primera vez no al poderoso empresario, sino al hombre acorralado y vulnerable. ¿Qué vas a hacer ahora? Sobrevivir, como siempre. Juan se sentó tras su escritorio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? María guardó silencio, contemplando sus opciones. La revelación sobre Vega había cambiado todo. Había acudido a la mansión dispuesta a traicionar a Juan, a entregarle los documentos a Vega al día siguiente. Ahora se encontraba en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Necesito ver esos documentos, dijo finalmente. Los de la caja fuerte. Juan la estudió con desconfianza. ¿Para qué? ¿Para llevárselos a Vega? Para saber la verdad, toda la verdad. María se levantó, decidida. Si voy a tomar una decisión, necesito conocer todos los hechos. Tras un largo momento de consideración, Juan asintió. Se acercó a un cuadro en la pared. Lo retiró revelando una caja fuerte digital e introdujo la combinación. La puerta se abrió con un suave clic. Todo está aquí, dijo, extrayendo una carpeta gruesa y una memoria USB. 12 años de secretos empresariales. Suficiente para destruir a muchas personas poderosas, y a nosotros con ellas. María tomó los documentos y comenzó a revisarlos metódicamente. Contratos fraudulentos, fotografías comprometedoras, registros de pagos ilícitos y, tal como Juan había dicho, evidencia que involucraba a Alejandro Vega en una red de lavado de dinero que se extendía por toda Latinoamérica. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó, levantando la mirada de los papeles. Protección. Juan se sirvió otro whisky, más calmado ahora. En este mundo la información es poder. Si alguno de ellos intentaba traicionarme, tenía mi seguro. Pero ahora Vega lo sabe, por eso me buscó. María cerró la carpeta, sintiendo el peso de su contenido. ¿Qué pasará cuando no le entregue los documentos mañana? Vendrá por ellos. Juan fue directo. Y no será amable. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras ambos contemplaban su situación. Estaban atrapados entre la persecución de las autoridades fiscales y la venganza de un hombre como Vega. «Tengo una idea», dijo María finalmente, «pero necesitaré tu ayuda y tendrás que confiar en mí». ¿Confiar en la mujer que estaba dispuesta a traicionarme hace unas horas? Juan sonrió con amargura. ¿En la mujer que ahora entiende que está tan en peligro como tú? María sostuvo su mirada. Además, ¿qué alternativa tienes? A la mañana siguiente, María llegó puntual a su cita en el Café Tacuba. Vestía con elegancia discreta y llevaba un maletín que depositó cuidadosamente bajo la mesa. Alejandro Vega apareció minutos después, con la confianza de quien se sabe vencedor. ¿Lo has traído?, preguntó sin preámbulos, sentándose frente a ella. María asintió. Todo lo que pediste. Pero antes de entregártelo, quiero garantías. Vega sonrió. Por supuesto. Como acordamos, protección financiera y legal. Puedo transferirte $500,000 a una cuenta en el extranjero hoy mismo.
¿Y después? María mantuvo su voz firme. ¿Qué pasará cuando todo esto explote? Juan irá a la cárcel, su empresa quebrará. ¿Qué hay de mí? Podrías trabajar para mí. Vega se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose. Tienes instinto para los negocios, María, y contactos en el mundo del arte que podrían ser útiles para diversificar inversiones. ¿Cómo lo fue útil Claudia Moreno? María dejó caer el nombre deliberadamente. La expresión de Vega cambió sutilmente. No conozco a ninguna Claudia Moreno. Tu exempleada, la que apareció muerta después de amenazar con revelar documentos sobre tus operaciones de lavado de dinero a través de galerías de arte. María mantuvo la mirada fija en él. La misma operación que intentas replicar conmigo. Vega se recostó en su silla, estudiándola con nuevos ojos. Juan te ha contado historias interesantes, veo. No deberías creer todo lo que dice un hombre desesperado. No lo hago. María sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Por eso he tomado precauciones. Esta conversación está siendo grabada y transmitida en vivo a 3 destinatarios diferentes. Si algo me sucede hoy o en los próximos meses, todo saldrá a la luz. La sonrisa de Vega desapareció. Estás jugando un juego peligroso, María. Lo aprendí de los mejores. Empujó el maletín hacia él. Aquí tienes lo que querías, pero solo es una parte. El resto está seguro, junto con la evidencia que te vincula al caso Moreno y a la desaparición de terrenos comunales en Chiapas. Vega tomó el maletín con cautela. ¿Qué quieres exactamente? Que nos dejes en paz a Juan y a mí. María se levantó imponente en su nueva confianza. Él enfrentará a la justicia por sus crímenes, pero lo hará en sus términos. Ya ha contactado a la Fiscalía para negociar una reducción de sentencia a cambio de información sobre redes más grandes de corrupción. ¿Y tú? ¿Qué ganas con esto? Vega parecía genuinamente intrigado. Juan irá a prisión de cualquier manera. María sonrió levemente. Gano mi libertad y la satisfacción de saber que hombres como tú y como él no pueden manipularme. Mientras se alejaba, María sentía una extraña ligereza. La noche anterior, después de descubrir la verdad sobre Vega, ella y Juan habían llegado a un acuerdo. Él se entregaría voluntariamente, confesando parte de sus crímenes, a cambio de protección para María y su familia en Oaxaca. Los documentos más comprometedores sobre Vega y otros empresarios serían su seguro de vida. Al salir del café, María vio a los agentes de la Fiscalía esperando discretamente, tal como habían acordado. Juan ya estaría en sus oficinas, iniciando su declaración. El maletín que le había entregado a Vega contenía solo copias parciales, suficientes para mantenerlo ocupado mientras el operativo avanzaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Juan. «Está hecho. Cuídate, María». Un taxi la esperaba para llevarla al aeropuerto. En unas horas estaría en Oaxaca, con su familia, lejos del mundo de mentiras y corrupción en el que había vivido durante 12 años. La fortuna de los Monteros sería confiscada, pero Juan había transferido legalmente una pequeña parte a nombre de la familia de María años atrás, como parte de un proyecto de apoyo a artesanos locales, suficiente para reiniciar su vida. Mientras el taxi avanzaba por las calles congestionadas de la Ciudad de México, María contempló el paisaje urbano por última vez. La cena de gala donde Juan la había humillado había sido el catalizador de su libertad. A veces pensó, las peores humillaciones podían convertirse en las mayores oportunidades. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Nos volveremos a ver. A.V. María guardó el teléfono sin responder. Sabía que Vega cumpliría su amenaza, que la batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez en muchos años no tenía miedo. Había sobrevivido a la jaula dorada de Juan Montero. Podría sobrevivir a lo que viniera después. El futuro era incierto, pero finalmente le pertenecía.